Entonces, hoy vamos a continuar hablando acerca de esta clase, como les dije, un siervo moldeado por el Evangelio, y vamos a ver el contraste entre el Evangelio de la prosperidad y el contraste del Evangelio, o el verdadero Evangelio, si podemos decirle. Amén. Lamentablemente, en estos últimos años, y creo que desde siempre, ha habido una doctrina equivocada con respecto a cómo se debía vivir el Evangelio, qué entender por el Evangelio. Amén. Por eso también en una de las primeras clases en este tema que hemos desarrollado es poder redefinir o resignificar lo que significa bíblicamente el Evangelio. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de algunas características y antes de comenzar preparé un cuadrito en el cual vamos a ver una comparación entre Deuteronomio 28 y Efesios capítulo 1:3. ¿A qué se debe esta comparación? Este pasaje de Deuteronomio 28 del 1 al 14 ha sido mal usado y mal interpretado intencionalmente por aquellos que buscan relacionar la bendición de Dios solamente en el área económica, material y terrenal. Amén. Y en realidad está todo eso tomado fuera de contexto porque en el nuevo pacto, vamos a ver ahora la comparación, las bendiciones no están abocadas a lo material, sino a lo espiritual. Amén. Ahora, con esto no estoy diciendo que el cristiano o el verdadero creyente debe ser pobre. No, claro que no. El Señor, según su buena voluntad y según el propósito que tenga con cada uno, va a entregar en nuestras manos, amén, capacidades, dones, habilidades, que si es en su voluntad el deseo de nosotros, para cumplir su propósito, podamos manejar cierto dinero. Pero todo esto es invertido para la gloria de Dios, no para jactarnos de lo que tenemos, no para hacer alarde de lo mucho que nos ha dado Dios, sino para poner todo lo que tenemos y todo lo que somos a disposición del reino. Amén. Entonces, muy importante tener en cuenta en esto porque el libro de Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla acerca de las bendiciones que hay por la obediencia. Amén. Entonces, como les digo, siempre se ha tomado y se ha sacado de contexto el entender que solo las bendiciones de Dios están abocadas a lo material. Entonces, en esa mala interpretación, medimos la bendición de Dios por lo que tenemos y por lo que no tenemos económicamente. Cuando en realidad lo económico en nuestra vida, aún la salud y todas las cosas terrenales, empiezan a ser añadiduras, como dice el libro de Mateo capítulo 6, versículo 33. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será por añadidura. Amén. Todas estas cosas son en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, son añadiduras que Dios va a traer a nuestra vida para poder cumplir el propósito de Dios, pero las bendiciones en el nuevo pacto son de carácter espiritual. Amén. Entonces vamos a hacer una comparación para poder también entender esto. El tipo de pacto, como les dije, Deuteronomio está bajo el pacto mosaico. Y Efesios capítulo 1, versículo 3, si podemos ponerlo por favor, Efesios 1:3, para ponerlo y tenerlo en cuenta también, para que sepamos de lo que estamos hablando. Amén. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Amén. Entonces las bendiciones que debemos buscar, anhelar y con todos nuestros corazones ahora en el nuevo pacto son de carácter espiritual. Amén. ¿Y alguien conoce Deuteronomio 28 del 1 al 14 o quiere que lo leamos? ¿Lo leemos? Bueno, Deuteronomio 28 del 1 al 14 hace referencia al resultado que el pueblo de Dios va a tener por obedecer la ley de Dios. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Estamos hablando de Deuteronomio, estamos hablando del pueblo de Dios, Israel. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2.
Vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 28:3. Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito. 4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus ovejas y los rebaños de tus ovejas. 5. Bendito será tu canasta y tu arteza de amasar. 6. Bendito serás tú en tu entrar, bendito en tu salir. 7. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. 8. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra de Jehová que Jehová tu Dios te da. A ver, 8, 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te ha jurado, cuando guardares los mandamientos. ¿Cuál es la condición? Guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Versículo 10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Versículo 11. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Versículo 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, otra vez la condición, que yo te recuerdo hoy para que los guardes y cumplas. Versículo 14. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Amén. Vemos toda esa bendición, si ustedes pueden verla, desde el 1 al 14, está hablando sobre cosas materiales, sobre evidencias en la abundancia de las cosas terrenales. Amén. Victorias, autoridad, prosperidad material, está hablando de abundancia en todas las cosas que el hombre haga. Ahora, vemos el contexto de este pasaje, como les digo. No es para nosotros en este pacto, si bien el Señor en su gran favor y misericordia puede proveernos de manera abundante para poder invertir en las cosas del reino, pero no es para nosotros el objetivo principal. Entonces, la bendición de Dios en el nuevo pacto, en Cristo Jesús, se enfoca en poner los ojos en lo espiritual. Amén. Entonces, ¿qué hace el evangelio de la prosperidad? ¿Qué hace el evangelio blasfemo de la prosperidad? Es poner el ojo de la iglesia o poner el corazón de la iglesia al desear cosas naturales y terrenales sobre las espirituales. Amén. Y desenfocar el propósito de Dios buscando la propia gloria del hombre y no la gloria de Dios sobre todas las cosas. Amén. Esa es una gran blasfemia cuando hablamos acerca de compartir el evangelio desde esa perspectiva. Entonces vamos a ir al cuadro para poder entenderlo un poco mejor. Deuteronomio 28 del 1 al 14 que hemos leído está en el antiguo pacto. Amén. Antiguo pacto está en el pacto que Dios hizo con Moisés. Amén. Pero Efesios capítulo 1 versículo 13, donde nos dice que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, está en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 3, como les dije, en el nuevo pacto, en Cristo Jesús. La condición que pone
el libro de Deuteronomio, como les mostré recién, y lo puso como 3 o 4 veces, es la obediencia a la ley de Dios. Si tú obedeces, si tú no te desvías del camino, vas a recibir esto y aquello. Amén. Cuando la condición en Efesios, ahora en el nuevo pacto, solamente para recibir la bendición espiritual de Dios tenemos que estar unidos con Cristo. Tenemos que estar en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ser parte de ese Cristo. El tipo de bendiciones que vemos en Deuteronomio son temporales y materiales. Hablando de tierra, ganado, salud, prosperidad, enemigos vencidos. Todo es material. Cuando las bendiciones de Efesios capítulo 1, versículo 3 son espirituales y eternas, porque habla de salvación, de adopción, de redención. Habla del Espíritu Santo y del acceso que tenemos al Padre, que es mucho más valioso y es mucho más profundo y elevado que las bendiciones terrenales. Amén. El nuevo pacto es mucho más valioso, es mucho más profundo, es mucho más espiritual, como lo estamos viendo. Amén. Ahora, vemos el enfoque, o para quién iba dirigido. En este caso, Deuteronomio iba dirigido a la nación de Israel como pueblo visible de Dios en ese momento. Ahora, el enfoque de Efesios capítulo 1:3 está dirigido a los individuos redimidos, la iglesia universal. O sea que la iglesia en todo el mundo. Acuérdense que cuando hablamos de iglesia universal estamos hablando de la iglesia en todo el mundo. Amén. Lugar de las bendiciones en la tierra de Canaán. Acuérdense que Deuteronomio es un libro escrito antes y un recordatorio de la ley del Éxodo. Amén. Que vuelve a recordarse porque había toda una generación que tuvo que morir en el desierto por la desobediencia y la dureza de su corazón. Entonces esta nueva generación, Josué, tuvo que recordar y traer a memoria toda la ley de Moisés para que ellos pudieran comprenderla y volver a adaptarla o adoptarla, como suya. Amén. Eso fue en el libro de Deuteronomio antes de cruzar a Jericó y empezar la conquista. Vemos el lugar de las bendiciones en Efesios, es en los lugares celestiales. Está claro, uno es terrenal y material y el otro es espiritual. Tipo de cumplimiento, presente, inmediato y terrenal, hablando de Deuteronomio. Cuando las bendiciones de Efesios son también presentes, espirituales, y el cumplimiento pleno, no solo en lo terrenal y en el ahora, sino en la eternidad. Porque ya estamos benditos en Cristo Jesús. Amén. Y con esto quiero decirles que no hay nada más valioso e importante en el verdadero evangelio en el que estamos caminando y proclamando nosotros, que es Cristo Jesús. Lo más valioso que nosotros tenemos es Cristo Jesús. Podremos tener abundancia, podemos tener escasez, podemos tener sanidad, podremos estar enfermos, pero si tenemos lo más valioso, lo tenemos todo. Cristo Jesús es suficiente. Amén. Cuando entendemos esta verdad, podemos hablar como Pablo dijo, sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez. Amén. ¿Será que nosotros también podamos tener este corazón cuando las cosas salgan bien y cuando las cosas salgan mal y puedan decir, no importa si tengo o no tengo, si tengo a Cristo lo tengo todo y Él es suficiente para mí? Esa es la convicción, ese es el corazón de un hombre y una mujer que ha entendido el verdadero evangelio, porque su felicidad, su gozo no depende de las circunstancias terrenales y naturales, sino de la promesa eterna que es en Cristo Jesús. Amén. Y eso es inconmovible, eso no nos mueve. Eso es algo que es una convicción vital en la vida del creyente, en la cual podemos caminar con tal convicción que pueden venir un montón de situaciones difíciles a nuestra vida o adversidades, pero nada de eso nos va a tirar si estamos parados sobre la verdad y la roca que es Cristo. Amén. Ahora vamos a seguir. Bien, después hice un pequeño resumen. El antiguo pacto, las bendiciones eran físicas y terrenales, condicionales a la obediencia de la ley. Era un pacto nacional y temporal, hablando del pueblo de Israel.
Y en el nuevo pacto las bendiciones son espirituales, eternas, aseguradas por la obra de Cristo, ya no por lo que yo tengo que hacer, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. No por nuestra obediencia, sino por estar en Cristo. Esto no quiere decir que si estamos en Cristo no vamos a obedecer. Y Él nos bendijo, ya está. No. La evidencia de que Cristo vive en nosotros es la obediencia. Amén. La evidencia de que estamos en Cristo es nuestra obediencia. Amén. Seguimos avanzando y armé un cuadro comparativo entre el evangelio bíblico y el evangelio de la prosperidad, que lamentablemente muchas iglesias en nuestro tiempo están contaminadas con este tipo de mensaje, con este tipo de doctrina, que está trayendo confusión y arrastrando muchos al infierno. Amén. Aunque sabemos que los que han sido escogidos por Dios, aún en esos lugares hay un remanente de hombres y mujeres que sinceramente están confiando en Dios y en un momento van a poder abrir sus ojos para ver la verdadera realidad del evangelio. Amén. Y tenemos que orar por eso también. Vamos a ver ahora el evangelio bíblico y el evangelio de la prosperidad. El evangelio bíblico viene del cielo. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según el hombre. El evangelio que predicamos, el evangelio de Jesucristo, no es algo ideado por una persona, no es algo o una estrategia humana. Amén. ¿Qué dice el versículo 12? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿de quién? Por la revelación de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Amén. El evangelio que predicamos, el evangelio que creemos en esta iglesia, en este ministerio, es un evangelio que está fundado en el cielo, en las cosas espirituales, en Cristo Jesús. Pero vemos la contraparte, que el evangelio de la prosperidad, el que trata de distorsionar y robar la gloria a Dios, nace en el infierno. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Estoy maravillado de qué tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Está aquí Pablo llamándole la atención al pueblo de Gálatas porque ellos estaban volcando al judaísmo y perdiendo de vista que la salvación no era por el cumplimiento de la ley, sino por la fe en Cristo. Amén. Atentos. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ya en ese momento había gente que quería torcer la doctrina, que quería confundir el mensaje. Versículo 8. Mas, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Amén. Aquí entra también el mormonismo, entendiendo que el famoso profeta José Smith recibió de los ángeles una revelación diferente del evangelio. Por lo tanto, según la definición de Pablo en la palabra de Dios, es maldito, anatema. Amén. Es importante saber cuál es nuestro evangelio, cuál es el origen de nuestro evangelio. Versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea maldito. Amén. Entonces vemos que todo otro evangelio, incluido el de la prosperidad, si está fuera de buscar la gloria de Dios, de exaltar a Cristo como el centro y el fin de todas las cosas, es un evangelio nacido en el mismo infierno. Si vamos a una iglesia o escuchamos algo que esté exaltando y esté motivando el corazón del hombre simplemente sin tener en cuenta a Cristo sobre todas las cosas, es un mensaje maldito. ¿Lo podemos entender? Entonces tenga cuidado también usted de cómo va a transmitir el mensaje y cómo va a vivir el mensaje. Cuando entendemos que Cristo es el centro de todas las cosas, en nosotros no puede haber vanagloria, en nosotros no puede haber orgullo, en nosotros no puede haber vanidad.
porque la gloria es de Dios. Amén. No nos podemos jactar de nada porque sabemos que desde el principio al fin todo fue a través de Cristo y para Cristo. Amén. Seguimos avanzando. El Evangelio bíblico lleva a salvación eterna. Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna, y este es Jesús hablando, y no perecerán jamás, ni nadie las va a arrebatar de mi mano. Amén. Entendemos entonces que el verdadero evangelio, el verdadero mensaje de Jesús es un mensaje que nos lleva a una salvación eterna. Por eso decimos que la salvación no se pierde. Si somos del Señor y el Señor nos ha puesto, el Padre nos ha acercado al Hijo, entendemos que esa salvación es eterna y es por siempre. Pero vemos la contrapartida. El evangelio de la prosperidad lleva a la condenación. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 9 y al 10. Y aquí es Pablo hablando a Timoteo. Porque los que quieren enriquecerse, mire, ya está hablando directamente. Amén. Otro evangelio que busque el enfoque material de la prosperidad económica. Téngalo en cuenta, porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Tome bien lo que dice. No dice raíz de todos los males es el dinero. No, el dinero no tiene la culpa, que tiene la responsabilidad. Amén. Y sobre quién cae la responsabilidad es sobre uno que ama al dinero. Amén. ¿Es malo tener dinero? No. Lo malo es cuando amamos al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vemos ahí entonces que el evangelio de la prosperidad, enfocado en lo material, en lo terrenal, en lo económico, nos lleva a la condenación, nos lleva a extraviarnos de la verdad. Amén. Vemos también el evangelio bíblico apunta a la gloria de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice: y los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿De quién es? De la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos ahí que el evangelio es el que exalta y glorifica a Cristo sobre todas las cosas. Pero vemos que el evangelio de la prosperidad apunta a la gloria del hombre. Juan capítulo 5, versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria de los unos y de los otros y no buscáis la gloria de quien viene del Dios único? Jesús hablándole a estos fariseos. Amén. Estos fariseos lo único que buscaban era el reconocimiento social, era el posicionamiento social, era el poder tener y guardar y cuidar un estatus dentro de la sociedad, pero su fin eran ellos mismos, su propio ego, y no la gloria de Dios. Eso quiere decir que la motivación de su corazón para cumplir la ley de Dios no era glorificar a Dios, sino era su propio corazón, su propio ego. Amén. Seguimos avanzando y vemos que el evangelio bíblico promete santificación y sufrimiento. Filipenses capítulo 1, versículo 29, el apóstol Pablo diciendo: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Nueva traducción viviente, si lo podemos poner por favor, el mismo versículo.
Y mire cómo lo dice acá. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo. ¿Qué nos dio el Señor? Un privilegio. ¿Quiere decir un privilegio? ¿Lo tienen todos? No. Alguien que es privilegiado es alguien único, especial. Amén. Nosotros hemos tenido a través de la gracia, el Señor nos ha dado el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Aquí vemos el verdadero significado del sufrimiento por la causa de Cristo. No es una carga, no es un dolor que no puedo llevar, lo llevo con tristeza, sino que entiendo que el sufrir por la causa de Cristo, sea hambre, sea persecución o sea lo que sea, es un privilegio para los hijos de Dios. Amén. Así que cuando usted esté sufriendo algo por haber escogido la causa de Cristo, sienta que está siendo privilegiado por poder padecer el sufrimiento de Cristo. Y no diga, ay, ¿por qué a mí, Señor? No, gracias, Señor, porque en este padecimiento, en este dolor, en esta enfermedad, en este rechazo, me parezco más a vos. Mi corazón se va moldeando más al corazón de Cristo. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces el sufrimiento y el dolor para el cristiano por la causa de Cristo es un privilegio, al igual que el haber podido creer en Él. Gracias, Señor. Amén. Produce frutos eternos el Evangelio bíblico, Romanos capítulo 6, versículo 22. Romanos 6, 22. Amén. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire cuál es nuestro fruto. ¿Cuál va a ser el fruto del que es salvo? Santificarse. ¿Y el propósito? La vida eterna, el llegar a esa vida eterna con el Señor. O sea que aquel que es salvo también es santo. Amén. Aquel que es salvo va a buscar la santificación como propósito de vida, porque quiere alcanzar esta meta, la vida eterna. Aunque sabemos que no la ganamos por obra, ojo, pero esto está hablando del deseo que el Espíritu de Dios produce en el nuevo creyente, en el nuevo hombre, en la nueva mujer que nace por el Espíritu. Ese es el deseo genuino. Si realmente usted quiere entender si es salvo o no es salvo, tiene que entender esto. Ponelo de vuelta, por favor. Que no, en nuestro corazón y en nuestra mente el deseo debe ser el de santificarnos. Va a ser una evidencia de ese nuevo nacimiento en nuestro corazón. El querer empezar a separarnos, el querer empezar a agradar a Dios en todas las cosas. Amén. Va a ser un deseo nuevo, producido por el mismo fruto del Espíritu y la nueva naturaleza que habita en nosotros. Él va a producir ese deseo. O dígame usted si no ha experimentado eso en Cristo. Hay muchas cosas que antes deseaba que hoy no las desea. Y hay muchas cosas que antes no deseaba, incluyendo las cosas de Dios, que hoy sí las desea. Y esa es la evidencia de Cristo y de esa salvación. Amén. Y el anhelo de nuestro corazón de poder alcanzar la vida eterna como fin. Amén. Eso es evidencia. Yo quiero ir a la presencia de Dios. Pero aquellos que no tienen el Espíritu de Dios encuentran en lo terrenal y en lo natural todo. Encuentran la máxima satisfacción en las cosas terrenales, la máxima plenitud en las cosas ordinarias. Amén. Pero aquellos que hemos entendido y hemos sido regenerados por el Señor y nuestros deseos han sido transformados por Él, Dios ha puesto en nosotros el deseo de la vida eterna. ¿Alguien tiene el deseo de poder alcanzar esa vida eterna? Amén. Esa es obra del Señor en nuestro corazón. Amén. Vemos también entonces el Evangelio de la prosperidad produce codicia y confusión. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo del 1 al 3.
Aquí es Pedro tratando de desenmascarar a los falsos maestros. Amén. Y habla de ellos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, bien esto, herejías destructoras, o sea, mentiras, confusión de doctrina. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Siguiente versículo, hasta el 3. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea que muchos van, a causa de estas falsas doctrinas, van a blasfemar el camino de la verdad. Versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que, aunque ellos puedan elaborar grandes falacias y mentiras para apoderarse de lo económico, robarnos y aprovecharse de las iglesias, la condenación está sobre ellos. Aunque ellos crean que pueden disfrutar de todo lo que han robado y han hecho, ya son condenados. Mire lo que dice Nueva Traducción, el último versículo. Nueva Traducción Viviente. Amén. Llevados por la avaricia, y mire acá, clarito está, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Venga, las primicias, no sé qué otra fiesta de esto, fiesta de aquello. Clarito está. Porque su corazón está en querer enriquecerse, en la avaricia de su corazón. Amén. Ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Amén. Amén. Aunque ellos crean, aunque ellos digan, no pasa nada, puedo seguir haciendo, su destrucción no va a tardar porque ya son condenados por el Señor por ensuciar el Evangelio de Cristo. Por eso tenemos que cuidar el Evangelio del Señor, en cómo lo vivimos, en cómo lo practicamos y en cómo lo predicamos. Amén. Continúo, punto 5, próxima diapositiva. En este punto, recuerde que estamos viendo cómo el Evangelio impacta en todas las áreas del corazón del hombre y en todos los ámbitos del hombre. Aquí vemos cómo el Evangelio de Dios va a impactar en nuestra vida y en nuestra relación con la comunidad. Amén. Quitando todo todo egoísmo de nuestro corazón, trayendo generosidad, trayendo humildad. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Cuáles son los efectos del Evangelio en el corazón del hombre con respecto a nuestra vida en comunidad? Hechos capítulo 2, versículo 44. Y vamos a ver algunas características de la iglesia de Hechos. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Versículo 45. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Mire esto, ¿cuál es el contexto del libro de Hechos? Era una iglesia perseguida. Muchos de ellos no tenían la oportunidad de poder salir porque estaban siendo perseguidos. Amén, y oprimidos. Entonces se agruparon en comunidades y empezaron a ser generosos los unos con los otros, porque entendieron que no se trataba de sí mismos, sino que ahora se trataba de sostener el cuerpo de Cristo, amén, fortalecerlo y ver el uno por el otro como una gran familia, como lo somos nosotros también aquí. Amén. Veamos qué más dice. Versículo 46. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en sus casas para la cena del Señor. Recuerde que todavía, sí,
no estaba tan generalizado el formato de la iglesia como único lugar de reunión, sino que muchas de las reuniones que se hacían en la iglesia primitiva eran en casas. Amén. Por eso habla de esta reunión. Es más, dice que se reunían todos los días. ¡Qué bárbaro! Y compartían la cena del Señor. O sea que todos los días recordaban el sacrificio de Cristo. Se reunían en sus casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. No decían, ahí viene este, me va a comer todo. Esconde que... ¿Así hacían los hermanos de Hechos? No. Lo poco, lo mucho que tenían, lo brindaban. Eran generosos. Su corazón era un corazón abierto, que amaba. Amén. Y que sabía dar. Y eso es algo que tiene que también impactar en nuestro corazón, la generosidad. Si el Evangelio de Dios ha tocado en nuestra vida, si el Evangelio de Dios está obrando en nuestros corazones, hay una parte de nuestro ser que debe ser transformado en nuestra generosidad. Amén. Entonces usted no solo ser generosos en este lugar y con la ofrenda y con los diezmos, sino ser generosos en su vida en general. En su trabajo, en su casa, en su familia. Amén. El estar la oportunidad de poder dar. Por eso dice su palabra, más bienaventurado es dar que recibir. Debemos ahondar y trabajar en esa generosidad en nuestro corazón. Versículo 47. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y mire esto, mire esto. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutando de la buena voluntad ¿de quién? Sí, que había mucha gente que admiraba, aunque eran perseguidos, también había mucha gente que admiraba a los cristianos, que les conmovía su forma de ser, que los llevaba y decía, wow, en ese lugar hay amor, en ese lugar hay comprensión, en ese lugar hay cuidado. Yo quiero estar en ese lugar. Por eso dice ahí, amén, que cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristianos. Amén. Agregaba cada día, se sumaba más y más gente, porque en ese lugar habían encontrado un testimonio no solo teológico y de doctrina, sino una forma de vivir en la cual se manifestaba el amor de Dios en la generosidad y en la forma en la que ellos demostraban el amor. Amén. Y eso es lo que tiene que pasar entre nosotros, hermanos. Eso es lo que tiene que pasar en nuestras iglesias. No puede haber en nosotros corazones egoístas. No puede haber el solo me beneficio yo y que mi hermano no. No puede haber un corazón que solo esté buscando lo suyo propio. Amén. Debemos tener un corazón generoso. Y con esto también hablo del amor, porque no es solo lo económico. Y a veces dentro de la iglesia creamos pequeños grupos de gente que me cae bien, de gente con la cual tengo cierta afinidad y como que viene otro de otro, no me importa. Y bueno, ya se sumará, ya alguien le va a hablar. Y tengo un corazón tan duro, tan frío, que no soy capaz de acercarme, de recibir a esa persona con amor, de recibir a esa persona con generosidad. Por eso digo, la generosidad no solo es económica. La generosidad también está en el trato, de cómo me vuelco, de cómo saludo, de cómo presto atención, de cómo lo escucho, de cómo dispongo parte de mi tiempo. Amén. Entonces tenemos, si el Evangelio del Señor está actuando en nuestro corazón, tenemos que cambiar en estas cosas. Tenemos que cambiar en estas cosas, tenemos que mejorar en estas cosas. Dios se tiene que manifestar. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Amén. Y dice, todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Amén. Todos los creyentes tenían una misma mente y tenían un mismo sentir. O sea que había una unidad profunda del amor de Dios. Por eso no existía el chisme entre ellos. Amén.
Y si había uno o dos que dice, como dice también su palabra, en la forma en la que corregían o se exhortaba o se disciplinaba, el chisme era muy grave en la iglesia primitiva. Al punto tal que se daban 2 oportunidades y en la segunda oportunidad, si esa persona no cambiaba su actitud, era quitada de la iglesia. Por chisme, por llevar, traer, hablar mal, hablar esto, hablar aquello, generar duda. Entonces tengan mucho cuidado. Y esto habla de tener y estar unidos en el corazón. Tener un amor genuino. Por eso la palabra también agrega y dice un amor no fingido. Porque el amor fingido, ¿cuál es? Vengo a la iglesia, te abrazo, te beso, pero por atrás te apuñalo, digo, hablo. Entonces, esto es tener y estar unidos en corazón y en espíritu. Consideraban las posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Amén. También, obviamente que compartían todo lo que tenían, pero también en la misma etapa de la iglesia tenían ciertas ordenanzas como las que Pablo dejó: el que no trabaja, que no coma. Sencillo, cortita y el pie. Todos se esforzaban, todos trabajaban, todos buscaban el sustento. Amén. Ver si no, miren, si le damos a todos y nadie hace, estamos haciendo socialismo, ¿no? Y eso no es. La iglesia no es beneficencia. Tengamos en cuenta eso. Versículo 33. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Versículo 34. Miren, había milagros, había liberación, había poder de Dios. No había necesitados entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas las vendían en ese momento. Acuérdense que estaban siendo perseguidos, tenían que protegerse, se agrupaban. Versículo 35. Y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. O sea que no había ninguna necesidad, pero todos se esforzaban, todos trabajaban y todos tenían un fin común. Amén. Bien, seguimos a la diapositiva. Unidad. Dice en estos pasajes vivos que estaban juntos, compartían todo y tenían un solo corazón y alma. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Nos dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Versículo 2. Entonces, si está eso, el amor de Dios, si están ustedes realmente estimulados en poder amar y están entregados al ser generosos, al ser compasivos, al tener una misma mente, entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros. Amén. Con esto quiero decirles, mire, Pablo es puntual, pónganse de acuerdo. ¿Por qué? No se puede ir nadie de la iglesia ofendido. Porque si alguien de la iglesia se va ofendido, está ganando el enemigo. Está ganando Satanás, el que destruye. Dios no está siendo glorificado en el orgullo del corazón de aquel que se va. Y ni del que se queda con mala actitud. Amén. Dios quiere que al final de todas las cosas, porque somos humanos, somos pecadores, van a pasar situaciones, pero podamos resolver y restaurar el vínculo en Cristo Jesús. Porque no se trata de nosotros, sino se trata del cuerpo. Yo les pregunto, ¿vamos a dejar que el orgullo nos gane y vamos a darle la gloria a Satanás?
¿O vamos a humillarnos en el corazón del Señor y buscar reconciliar, hablar y restaurar para que Dios sea exaltado? No se trata de nosotros. De nuestras iglesias nadie se puede ir ofendido. Amén. Y se los digo a ustedes que están ya en nivel 3. Nadie se puede ir ofendido, porque ahí se glorifica Satanás, ahí se glorifica el diablo, ahí se glorifica el orgullo, y eso tiene olor a infierno. La gloria se la está llevando a alguien que no debería. Debemos resolver las cosas en la casa de Dios. Amén. ¿Está claro? ¿Está claro? Amén. Amén. Versículo 1 y 2. Amén. Había una unidad, había un corazón abierto, un corazón genuino, un corazón que buscaba el acuerdo. Gracias, Señor. Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, no guardando cositas, sí, en esto estoy de acuerdo, pero en esto no, en todo corazón. Pónganse de acuerdo, amén, de todo corazón, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Esa es la voluntad de Dios para la iglesia. Amén. Y eso es lo que se tiene que manifestar en alguien que está viviendo el evangelio bíblico, alguien que ha entendido la verdad de Dios. Amén. Siguiente, ahí, generosidad. Nadie decía, esto es mío. No acumulaban, sino que compartían según la necesidad. Segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7, vemos también el ejemplo de esta iglesia y la exhortación o ánimo y la dirección de Pablo a saber cómo dar. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Amén. Entonces, si vemos acá, no hay un límite. Podemos dar el 10, el 20, el 30, el 40. Pero sí hay una condición, que lo que demos para el Señor, lo demos con alegría. Cuanto mayor demos al Señor es porque mayor generosidad hay en nuestro corazón. Amén. Entonces, mucha gente piensa, pero si el 10% no está vigente, entonces, bueno, eso lo está hablando porque en su corazón no quiere dar. Entonces está buscando una excusa de hasta cuánto voy a dar y si doy lo menos posible, mejor. Pero cuando entendemos la palabra del Señor, entendemos que debemos ser generosos con Dios. Y nuestro límite no es el 10%, es el 20, el 30 y toda nuestra vida. Amén. Y la condición es hacerlo con alegría, con gozo, con felicidad, de saber que le estoy dando al Señor y estoy haciendo algo por la obra de Dios. Amén. Ya vamos terminando. Alegría sencilla. No se quejaban, vivían con gratitud y sencillez. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 16 al 18, dice, entonces, estén siempre alegres. Versículo 17, nunca dejen de orar. Mira, estas son señales claras del creyente verdadero. Hay gozo en su corazón. Yo digo, ¿siempre estás alegre o tenés algo que siempre se dice, ya te miró mal, me pasó esto, aquello? Porque buscamos excusas para enojarnos. Estamos buscando excusas. Muchos buscan excusas para enojarse. No las tienen, pero las inventan, porque les gusta el estado de enojo. Ya se ha hecho natural en su corazón el que lo vean con mala cara y con mala actitud. Y eso no puede estar en el corazón de la iglesia, en el corazón de sus hijos. Por eso aquí el apóstol nos dice, estemos siempre alegres y en oración. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús.
Amén. ¿Qué tenían en su corazón? Alegría y sencillez. Una alegría genuina. Porque simplemente entendían que si tenían a Cristo lo tenían todo. Vamos terminando. El testimonio poderoso. El pueblo los admiraba. ¿Se acuerda que le dije ir en el último versículo que leímos de Hechos? Que el pueblo los admiraba. Por eso se iban sumando más y más y más a la congregación. ¿Qué dice la gente de nosotros cuando llega a la iglesia? Acá todos tienen su lugar. Siempre la hermanita está sentada allá, el otro está sentado allá. Se saludan los que siempre se conocen y después se van. ¿Qué dice la gente cuando llega a la iglesia? Les pregunto. ¿Están conmovidos por el testimonio de amor, de unidad? ¿O ven que es un grupo cerrado, sectario, diabólico? Que tiene su lugar en la silla, y parece que allí tiene nombre. Tiene nombre ahí porque ahí se sienta, siempre se sienta ahí. ¿Qué dice la gente cuando entra? Pregúntese eso. Y no solo la gente entre nosotros, porque nosotros ya nos conocemos, sino la gente nueva que entra a la casa de Dios. O la gente que viene de otras iglesias, que llega a nuestras iglesias, ¿cómo las tratamos? Hay apertura, hay amor, hay confianza. Hay predisposición. Proverbio dice: el que quiere amigo, muéstrase amigo. Si hablamos de unidad, entonces debe haber apertura de parte de los dos, desde el que llega como el que ya está. Tiene que haber apertura y un corazón sincero que busca la unidad sobre todas las cosas. Amén. El pueblo, entonces dijimos que los admiraba y Dios añadía a los salvos cada día. ¿Qué dice Mateo 5:16 con respecto a esto? De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Está hablando de él, ser testimonio. ¿Amén? Dejen que sus buenas acciones, o tengan, de alguna manera también nos está desafiando a tener buenas acciones y al destacarnos en lo que hacemos, pero no para brillar nosotros. ¿Para qué? Dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Amén. Que nuestras acciones sean buenas, que la gente pueda hablar bien de nuestro trabajo en la iglesia, fuera de la iglesia, en nuestra familia, en el trato que tenemos con nuestra esposa, nuestro esposo, con nuestros hijos, para que la gente pueda glorificar a Dios. Amén. Y glorifiquen al Padre Celestial. Termino con esto en la diapositiva que estábamos en la final. Hoy acumulamos más de lo que necesitamos y damos menos de lo que debemos. El individualismo moderno no es compatible con el Evangelio del Señor. Amén. Les dejo esto para que empecemos a replantear nuestra forma de iglesia, nuestra apertura con los que llegan y el amor que estamos mostrando y si realmente estamos unidos en un mismo corazón y en una misma mente. Amén. Los desafío a eso, a que nadie se vaya de una de nuestras congregaciones ofendido, sin antes hablar y resolver las cosas. Porque si hay ofensa, está ganando Satanás y estamos dándole la gloria a quien no se lo merece. Amén. Oramos.